Buenos días para todos. Comenzamos este día con reflexiones desde la casa y damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite encontrarnos una vez más en este espacio. Y pues le pedimos en esta mañana al Señor que nos hable a través de su Santo Espíritu y de su palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que sea tu palabra hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tu Espíritu, Señor, tome esta palabra y la haga penetrar, Señor, como una espada de doble filo que discierne los corazones, y que podamos, Señor, en esta mañana entender lo que tú nos quieres hablar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, por conectarse. Hoy vamos a empezar el capítulo 7 del Evangelio de Juan y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Dice la palabra de Dios. Después Jesús recorrió la región de Galilea. Quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas, y sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. El mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia porque yo lo acuso de hacer lo malo. Vayan ustedes, no iré al festival porque todavía no ha llegado mi momento. Después de decir esas cosas se quedó en Galilea. Pero después que sus hermanos se fueron al festival, Jesús también fue, aunque en secreto, y se quedó fuera de la vista del público. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Se oían muchas discusiones acerca de él entre la multitud. Unos afirmaban: es un buen hombre, mientras otros decían: no es más que un farsante que engaña a la gente. Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a tener problemas con los líderes judíos. Entonces, en la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Los presentes quedaron maravillados al oírlo. Se preguntaban cómo es que sabe tanto sin haber estudiado. Así que Jesús les dijo: mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad, no con mentiras. Moisés dio la ley, pero ninguno de ustedes la cumple. De hecho, tratan de matarme. Estás endemoniado, respondió la multitud. ¿Quién trata de matarte? Jesús contestó: yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombraron, pero ustedes también trabajan en el día de descanso al obedecer la ley de la circuncisión dada por Moisés. En realidad, la costumbre de la circuncisión comenzó con los patriarcas mucho antes de la ley de Moisés. Pues, si el tiempo indicado para circuncidar a un hijo coincide con el día de descanso, ustedes igual realizan el acto para no violar la ley de Moisés. Entonces, ¿por qué se enojan conmigo por sanar a un hombre en el día de descanso? Miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. Vamos a dejar ahí. En este pasaje Jesús comienza a confrontar a las autoridades judías y los comienza a confrontar con sus tradiciones. Bueno, comienza no porque él ya los estaba confrontando desde Galilea, pero él empieza a confrontarlos desde el corazón mismo, que es en Jerusalén. Y lo primero que vemos en la escena es que Jesús recorrió Galilea y Jesús dice que quería alejarse de Judea por un tiempo porque los judíos lo estaban buscando para matarlo. Ya los había desafiado una vez con el tema del sábado, ¿cierto? Cuando sanó al paralítico. Y
y lo estaban buscando con desespero para matarlo, porque decían que había violado la ley. Y a pesar de que Jesús les explicó y mostrándoles su autoridad, ellos aún más querían matarlo porque lo consideraban un blasfemo. Entonces por eso quería como dejar que ya quitaran un poco las cosas, porque aún no era el tiempo de su sacrificio, aún no había llegado su momento. ¿Mm? Pero entonces surgió un inconveniente, digámoslo inconveniente, por decirlo así. Se acercaba una fiesta especial en donde los judíos se reunían en Jerusalén para hacerla por mandato, que era la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos era una recordación de su estancia en el desierto. Tuvieron que vivir en tiendas. Entonces todos los judíos la celebraban y lo que hacían era hacer fuera de su casa o lo hacen porque todavía lo hacen como una chocita. Entonces la hacen con chamizo, con ramas, y ellos hacen su chocita y ellos permanecen unas noches en esa choza, recordando que ellos fueron peregrinos en el desierto, ¿cierto? Entonces esa celebración fue mandada por Dios, fue instituida por Dios. Eso lo encontramos en los libros del Pentateuco, en el Éxodo, y los judíos la celebraban, la tenían que celebrar. Entonces era necesario que Jesús hubiera sido así, más allá de que él vivía lejos de Jerusalén, porque Galilea lejitos, pero pues igual iban a ir. Entonces los hermanos de Jesús, su propia familia, le empezó a decir, bueno, vaya para Judea, aproveche la fiesta para mostrarse, para que vean quién es usted, vean todo su poder y pueda ganar seguidores y se haga famoso. ¿Quién quita que de pronto usted, que es un don nadie ahora, con lo que usted puede hacer, entonces se vuelva famoso y nos haga famosos a nosotros también de paso, nos colabora ahí? Pero dice la palabra que ni siquiera ellos creían en él y por eso lo decían, le decían como vaya o sea, si usted es un duro, entonces vaya y muéstrese, porque pues quien tiene ese don tiene que hacerse famoso. Pero ellos no entendían la dimensión de la obra de Cristo, no entendían que a pesar de ser su hermano carnal, él era el Cristo. O sea, más allá de que Dios hubiese permitido que Cristo fuera su hermano carnal, Cristo era el Hijo de Dios, era Dios encarnado. Entonces sus tiempos o sus pensamientos no podían ser iguales a los de él. Él no tenía los mismos pensamientos que ellos acerca de todas estas cosas, y ya lo vimos. Cristo vino a traer una concepción muy distinta a este pueblo acerca de lo que era el Salvador. Ellos esperaban un político, esperaban un militar, alguien que se enfrentara a Roma y que volviera a restaurar el reino de David, el reino de Salomón, ese reino israelita fuerte. Y eso es lo que les quería mostrar, que el Mesías era el que venía a salvar al mundo de sus pecados y a restaurar la relación con Dios. Entonces Jesús les dice, este no es el mejor momento para que yo vaya. En otra versión dice, mi tiempo no ha llegado, y la palabra que se usa aquí es kairos. Pero ese kairos no quiere decir como tal más que tiempo u hora. Quiere decir es como oportunidad o estación, como lapso de tiempo. Más que todo oportunidad, quiere decir esa palabra kairos. Entonces, mi oportunidad, mi momento no ha llegado. O sea, como quien dice, ustedes no me pueden decir si yo tengo que ir o no, o hacer qué o no hacer. Yo sabré cuándo voy. Y esto lo digo para que más adelante, cuando se ve que dice que él después siguió, no quiere decir que es que Jesús les dijo mentiras y se fue y dice, no, simplemente les digo, yo no voy a ir todavía. Si quieren, vayan ustedes, pero yo no voy todavía porque no ha llegado mi oportunidad. No ha llegado la oportunidad de mostrarme, entonces yo sabré cuándo lo hago. No fue que les dijo, yo no voy y después sí fue.
sino simplemente les dijo, váyanse que yo veré cuándo me voy. Yo veré cuándo me voy. Pero les dice más adelante, pero ustedes pueden ir cuando quieran. Si quieren irse ya váyanse. Yo voy cuando yo quiera. Porque no es el momento indicado. Porque no es la oportunidad. Cuando yo quiera voy. Entonces me van a ver, pero cuando yo quiera, no cuando ustedes digan. Entonces nosotros no podemos imponerle a Dios cosas. No podemos decirle, ay Señor, sí, ven porque ya quiero que estés en mi vida. Eso es lo que nos enseña este pasaje. Ay, sí, Dios, ya dejo la oportunidad. Dios, muéstrate a mi vida porque ya estoy preparado y estoy dispuesto y yo quiero. No. Dios irrumpe en tu vida. Cuando el evangelio es predicado, Dios irrumpe en tu vida. No pide permiso, sino que prepara tu corazón para que tú llegues al arrepentimiento y puedas ver a Cristo. Y Él toma el tiempo indicado, porque Dios es soberano y sabe cuándo es el tiempo indicado para ti. Y tú no puedes manipularlo, ni yo puedo manipularlo. Bueno, dice, el mundo puede odiarlos a ustedes, no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí me odia, porque yo lo acuso de hacerlo mal. Jesús revela el pecado del mundo y confronta el pecado del mundo. Por eso era que los judíos lo perseguían, porque los estaban confrontando por religiosos. Por eso no le creían, porque estaba confrontando a las personas acerca de que querían buscar la salvación por ellos mismos, por sus obras, por querer ser buenos a su manera, aún viviendo en cosas malas. Pero él les decía, no, tienen que arrepentirse y creer en el Evangelio. El Evangelio de Marcos dice eso. Cuando Jesús inició su ministerio, decía, arrepentidos y creed en el Evangelio. Yo me lo imagino diciendo pasajes como, buscadme y viviréis. Más el justo por la fe vivirá. Son pasajes del Antiguo Testamento. Diciendo que cambien el rumbo y vivan. Lo que decía Ezequiel. Cambien su manera de vivir, cambien de rumbo y vivan. Y vivan y lleguen a Dios. Yo estaba inserto en sus palabras. Cuando los confrontó diciéndoles, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida. Mis palabras son las que traen vida. Solamente a través de mí hay vida. Nadie más, no pueden hacer ustedes nada. Entonces cuando los empezó a confrontar con esas cosas, pues la gente se escandalizaba y la gente no creía en él. Y por eso lo odiaban. Lo querían matar. Y entonces les dice, vayan ustedes, no ir al festival, porque todavía no ha llegado mi momento. Mi oportunidad no ha llegado. Entonces, ese no iré no quiere decir que les digo tajantemente, no voy a ir esta vez, sino simplemente les digo, no, yo no voy a ir con ustedes. Ese no iré indica que no voy a ir con ustedes. Yo voy a ir es cuando yo quiera, cuando el momento llegue, cuando el Padre me diga, vaya. Entonces, dice, después de decir esas cosas se quedó en Galilea. Los hermanos se fueron y se quedó un tiempo en Galilea. Pero luego Jesús se fue en secreto. Precisamente ¿por qué? Porque no había llegado su momento, entonces él simplemente fue en secreto y permaneció fuera del público, solamente observando qué pasaba. Y los líderes judíos lo estaban buscando, lo buscaron durante todo el festival, porque lo querían increpar con respecto al tema de la sanación del paralítico. Que porque lo había hecho en el día de reposo, usted es un blasfemo, porque habla esas cosas, porque dice que usted puede salvar, porque usted es igual a Dios, porque usted sanó un sábado, etc. Y la multitud empezó a discutir. Jesús, yo creo que lo que quiso fue como tantear, aunque él ya lo sabía, pero entonces quería con sus ojos físicos ver la reacción
porque espiritualmente él ya lo sabe, porque es Dios, él sabe todo, sabía cómo iba a reaccionar la gente, pero él permitió que sus hermanos se fueran adelante y después él se fuera para como crear ese clímax, ¿no? En donde empezaba la gente a decir, bueno, usted es bueno, otros decían, no, usted es un perverso, usted es un mentiroso, y es lo que pasa. Entonces unos decían, es un buen hombre, está haciendo cosas buenas, ¿cuál es el problema? Déjenlo sano, no sean envidiosos. Y otros decían, es un farsante, engaña a la gente, es un charlatán, viene a decirnos cosas acerca de la ley de Moisés que no son ciertas, viene a engañarnos. ¿Mm? Pero nadie se atrevía a hablar bien de él en público por miedo a los líderes judíos, porque los líderes judíos lo odiaban. Entonces, seguramente, si alguien en público lo proclamaba y decía, no, usted es un buen hombre, una buena persona, él vino de parte de Dios, van a decir, usted es un mentiroso, usted es un blasfemo, eche para la cárcel porque usted está en contra de la ley de Moisés, etcétera. Y se iba a meter en problemas, entonces la gente tenía miedo. Versículo 14. En la mitad del festival, Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Muy seguramente el Padre le dijo a Jesús, ya es hora, comience a manifestarse. Y Jesús se comenzó a manifestar. Jesús se comenzó a manifestar en medio del pueblo. ¿Sí? Y dice, los presentes quedaron maravillados al oírlo. Y se preguntaban cómo es que sabe tanto sin haber estudiado. ¿Y por qué hacen esta afirmación? Un rabino estudiaba toda su vida, se preparaba desde pequeñito, desde que cumplía, o sea, desde pequeñito lo preparaban y cuando le hacían el bar mitzvah, era ya volverlo adulto, 14 años, se dedicaba exclusivamente al estudio, eran unos eruditos, era gente que se la pasaba leyendo las escrituras todo el tiempo, dando disertaciones sobre las escrituras, comentarios, gente que se dedicaba única y exclusivamente a eso, y eso dedicaba toda su vida. Hay varios rabinos que se mencionan en la Biblia famosos. Eh, bueno, hay uno en particular que se llamaba Gamaliel, ese se menciona en el libro de los Hechos, que fue maestro de Pablo, y era un tipo que era piadoso y era muy estudioso. Este Gamaliel era descendiente de un rabino llamado Hillel, y Hillel era tal vez el rabino más famoso de esos tiempos. Era nieto, si no estoy mal, era nieto de Hillel. Se me escapa el dato en este momento. Y Hillel había escrito, tenía muchos escritos y era un rabino que había dejado un legado muy grande. Entonces, esta gente era supremamente estudiosa. El Talmud, que es como el otro libro, el Talmud, la Mishnah, esos libros que vienen como comentarios de la Biblia, por decirlo así, que utilizan los judíos, se originaron en rabinos que se dedicaron a estudiar la Biblia de pe a pa, a estudiar las escrituras de pe a pa, y en eso salieron interpretaciones también muy ya exageradas. Entonces era tal vez conocimiento que ellos se apoyaban en ese conocimiento para imponer cargas al pueblo. Entonces la gente sabía que un rabino, que un fariseo maestro de la ley, era una persona muy culta, muy docta. Entonces, al ver a Jesús enseñando en el templo y mostrándole las escrituras con una suficiencia y una autoridad, en otros textos de la escritura, en otros evangelios, dice que él enseñaba con autoridad. O sea, que él enseñaba las escrituras con autoridad y no como los fariseos. Porque en Jesús veían que lo que él decía se cumplía, mientras que los fariseos enseñaban, pero lo que enseñaban no lo cumplían. Entonces la gente estaba maravillada y sorprendida. Y decían, ¿cómo es que un man X, o los que lo conocían decían, ¿cómo es que el hijo del carpintero
sabe todo esto si nunca estudió? Gente pobre, gente que no tenía para pagarle para que se viniera a Jerusalén a estudiar con los rabinos, nunca estuvo acá. Un pobre carpintero de Galilea, ¿cómo es que sabe tanto? ¿Cómo es que tiene este estudio tremendo de las escrituras? Y Jesús les dice, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios quien me envió. Quien me da esta autoridad, quien me da las palabras, es Dios. Solamente Dios. Con su espíritu me da sus palabras y yo las transmito a ustedes. La Reina Valera dice, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Mi doctrina, o sea, lo que yo estoy enseñando no es nuevo, no es que yo me lo estoy inventando, sino básicamente es Dios quien me dice a mí qué es lo que les tengo que decir a ustedes. Y le sigue diciendo, todo el que quiere hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi cuenta. Los confronta y les dice, si ustedes quieren saber si yo hablo de parte de Dios, simplemente miren su corazón a ver si quieren hacer la voluntad de Dios o no. Y el que quiere hacer la voluntad de Dios es atraído hacia mí. El que no, pues simplemente dice que no, que eso no es así. Pero el que quiere hacer la voluntad de Dios es atraído hacia mí. Y sabe que lo que yo estoy diciendo es cierto. Los que hablan por su propia cuenta buscan su propia gloria, pero el que busca honrar a quien lo envió habla con la verdad y no con mentiras. Él decía, si yo estuviera hablando por mi cuenta, yo estaría echándome flores, diciendo es que yo soy el duro, es que miren cómo he hecho, miren cómo he deshecho. Yo estoy dándole gloria a Dios y diciendo que yo vengo de parte de Dios y que todo lo que yo hago, lo hago porque Él me ha enviado a hacerlo. Y hago las obras que mi Padre hace. Entonces les hablo con la verdad porque Él es verdad. Si el Padre es verdad y yo vengo de parte del Padre, pues les estoy hablando la verdad. Moisés les dio la ley. Y aquí los confronta también con sobre lo que ellos descansaban. Moisés les dio la ley. La ley venía de parte de Dios porque Dios se la dio a Moisés directamente. Pero ninguno de ustedes la cumple. Nadie la cumple. Ninguna persona, ningún ser humano es capaz de cumplir perfectamente la ley. Y le adiciona lo siguiente: de hecho, quieren matarme. Entonces, ¿por qué decía me quieren matar? Simplemente porque cuando él comenzó a hacer milagros y a proclamar salvación, se escandalizaron. Se escandalizaron cuando la misma ley y los profetas proclaman que eso iba a ser una manifestación de la salvación de Dios. Los profetas fueron proclamando todo eso. Si uno va y mira los textos antiguos de los profetas, ellos empezaron, hay cosas en las que ellos dicen que se iban a cumplir en la persona de Jesús. Isaías lo dijo, Malaquías predijo que iba a venir uno antes que Jesús a allanar el camino, ¿verdad? Pero la gente no le creía, la gente estaba cerrada en su corazón. Y empiezan a esta gente cerrada en su corazón a decirle, usted está loco, está endemoniado, ¿quién lo va a matar? ¿Qué le pasa? Aquí nadie ha dicho que lo van a matar. ¿Usted qué es lo que inventa, viejo? ¿De qué me hablas, viejo? Y Jesús les dice, yo hice un milagro en el día de descanso y ustedes se asombran. O sea, qué escándalo hoy, no, este man violó el día de reposo.
¿Cómo es posible que haya hecho un milagro? ¿Cómo es posible que le haya dicho que se levantara cuando él sabe que las personas no se pueden levantar a hacer cargas? ¿Qué le pasa? Y los confronta nuevamente diciéndolo, pero ustedes trabajan cuando tienen que hacer una circuncisión el día sábado. Hace una acotación, que la circuncisión era antes de la ley de Moisés, es cierto, porque el primero que circuncidó fue Abraham, pero quedó establecido que la circuncisión, la ley quedó establecida claramente, escrita, que la circuncisión debía hacerse, ¿cierto? Y digamos que esa ley de la circuncisión estaba por encima del sábado, porque sabían que la circuncisión representaba el pacto entre Dios y la casa de Israel. Era como el símbolo, el sello del pacto. Entonces ellos lo hacían y no importaba el sábado, lo hacían. Entonces le dicen, mire, si ustedes hacen eso, que es la representación del pacto, y la hacen el día sábado, ¿cierto? O sea, si la hacen el día sábado, o sea, si la circuncisión cae el día sábado, son 8 días para la circuncisión. Nace el niño y tienen que contar 8 días. Si el octavo día cae sábado, ustedes lo hacen. Ustedes no van a decir, ay, no, es que sábado no podemos hacer nada, entonces lo vamos para el día siguiente. No, porque Dios estableció que tenía que ser el octavo día. Entonces ustedes lo hacen así sea sábado, ¿cierto? Entonces ustedes realizan ese acto para no violar ese mandamiento que les habían dejado. Y lo hacen así sea sábado. Entonces, ¿por qué me molestan a mí? ¿Por qué se emberracan conmigo? Porque sané a este hombre el sábado. ¿Mm? Y les dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. En otra versión dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y les dijo, dejen de juzgar por las apariencias, dejen de juzgar lo superficial, sino que utilicen el juicio correcto. Y Jesús nos llama a eso. Jesús nos confronta con eso. Nosotros juzgamos muchas veces por las apariencias. Las apariencias engañan. Entonces nosotros vemos una persona que no se viste como nosotros o que utiliza otras maneras y decimos, uy, no, que será marihuanero, será quién sabe qué vicios tendrá o algo así. Porque muchas veces nos dejamos guiar por las apariencias. ¿Quién te puede decir a ti que una persona con tatuajes y con aretes y con las greñas hasta la cintura no busca más de Dios que tú? ¿Mm? Tú perfectamente siendo tan correcto, tan sin mancha, tan docto, tan piadoso, tan pulcro, puedes vivir una vida mucho más impía que una persona que, como te digo, puede ser un tatuado, con aretes, con una apariencia no agradable para ti, pero esa persona puede tener el corazón más inclinado hacia Jesús que tú. Esa persona con todos y sus tatuajes puede que haya dicho ya, Señor, yo soy incapaz de salvarme a mi manera, te necesito a ti. Y en su vida diaria, este hombre puede estar caminando con Cristo, mientras que tú y yo, apoyados en nuestro conocimiento, en nuestra moral, creemos que estamos bien, pero nuestro corazón está alejado de Dios. Y eso era lo que les decía Jesús. Ustedes me juzgan a mí por haber sanado un día de reposo y ustedes no violan supuestamente el día de reposo cuando circuncidan a un niño, sabiendo que lo que están haciendo es correcto. Entonces, ¿a mí por qué me molesta? El día de reposo lo dio Dios para que el hombre reposara en las obras de Dios y meditara en Dios. Pero precisamente si estamos meditando en Dios
y pensando en sus obras, Él nos manda que hagamos buenas obras. Y eso no limita el día de reposo. Y Él los pone, mire, yo estaba haciendo una buena obra, ustedes también hacen una buena obra cuando les toca circuncidar. Entonces, ¿cuál es el problema si es la misma cosa? ¿Cuál es el video que me están montando acá? Simplemente Jesús les dijo, dejen de juzgar por las apariencias. Y des en cuenta la realidad. Dejen de juzgarme porque soy pobre, porque soy un carpintero y entonces no creen en mí, porque como soy pobre, entonces no creen que Dios me haya mandado. Pero la realidad es que Dios me mandó para confrontarlos con su pecado y para traer salvación al mundo, a todo aquel que en Él cree. Esa fue la oportunidad que Jesús estaba esperando. Fue la oportunidad que le dio el Padre y le dijo, aquí es el momento en que tú puedes empezar a mostrarte. Y Jesús empezó a mostrar y a confrontar. ¿Cuál es la oportunidad que Jesús tiene en este momento? ¿O cuál es la oportunidad que Jesús busca? O que Jesús determina, muy bien en la palabra. La oportunidad que Jesús determina es que tú y yo empecemos a ser confrontados con el pecado. Hubo un momento de confrontación y eso es lo que Jesús trae a nuestra vida. Para poder traer bendición, Él trae confrontación. Trae confrontación. Nos confronta con nuestras tradiciones, nos confronta con nuestras creencias, nos confronta con lo que somos. Y lo primero que nos dice es no pueden juzgar por las apariencias. No pueden juzgar por las apariencias. Y lo segundo que revela es que el mundo lo odia. El mundo lo odia por causa del pecado, lo aborrece. Lo aborrece. Tú y yo, antes de conocer a Jesús, lo aborrecíamos. Y si tú no conoces a Jesús, tú aborreces a Jesús. Si tú en este momento no has conocido a Cristo, lo has aborrecido durante tu vida. Ay, pero es que yo nunca lo he insultado, yo nunca he dicho que Jesús es malo. Tal vez no, pero con tus acciones, alejado de Dios, has aborrecido a Cristo. ¿Ves? Entonces, hoy Jesús nos confronta con estos dos temas. Uno, el mundo aborrece a Cristo. Y dos, el mundo solo juzga por apariencia. Y es lo que nos encamina hoy es que, número uno, efectivamente, Cristo vino a confrontar al mundo. Entonces Él quiere que tú te decidas. O lo sigues aborreciendo, o reconoces tu maldad y corres a Él. Y número dos, no juzgues por las apariencias. Hay cosas que parecen malas. Precisamente esta confrontación, diciéndote a ti y a mí, ustedes son malos, parece malo y no gusta. Pero esa confrontación es una confrontación que golpea la vida y que trae dolor para que venga una bendición mejor, que es poder reconocer a Cristo y vivir para su gloria. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por que nos enseñas, porque tu mano de misericordia y poder nos acompaña. Te pedimos, Señor, que traigas convicción de pecado, justicia y juicio para nuestras vidas y que tu Santo Espíritu, Señor, traspase con esta palabra nuestros corazones y que germine la semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, Dios Todopoderoso, que hoy, Señor,
podamos ser una vez más confrontados con nuestro pecado y nuestro corazón se ha molido a causa del dolor por haber ofendido a un Dios santo. Y que podamos juzgar más allá de la apariencia de que esto sea malo, juzgar más allá de menospreciar a Cristo y pensar que Cristo fue como un gran héroe, un gran caudillo, una persona muy noble que vivió en algún tiempo y hizo cosas buenas, sino que miremos más allá y, como dijo Pedro, que creamos que Cristo es el Santo de Dios, aquel que vino a vivir lo que nosotros debíamos vivir, a morir como nosotros deberíamos morir y a traernos una vida nueva para salvación a todo aquel que cree. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amigos, por este tiempo. Gracias por compartir. Compartan este video, por favor. Y también cualquier petición, cualquier inquietud, escriban y yo con mucho gusto atenderé sus llamados. Muchas bendiciones. Hasta luego.